¿Qué tal, amigos? Hoy traigo un tema apasionante, como vamos a ver a continuación. Voy a hablar de una misteriosa isla que se encuentra al sur de Chile, cerca de la isla llamada Kent. Esta misteriosa isla es conocida con el nombre de Friendship, que significa amistad. En ella vive una organización secreta que realiza actividades encubiertas y en donde humanos nacidos en la Tierra y extraterrestres comparten un mismo espacio. Se trata de una comunidad judía, una auténtica secta dedicada al culto a Yahvé Jehová, basada en las escrituras del judaísmo. Sus instalaciones, ocultas a la vista de los curiosos, se encuentran en una zona en donde hay más de 500 islas e islotes, el 95% de ellos deshabitados, y entre ellas se circula por canales, todo un verdadero laberinto. Han sido muchas las personas que la han buscado sin encontrarla, y muchas también quienes se fueron y no regresaron. Esta secta judía se dio a conocer en la década de los 80 entre la población chilena a través de mensajes de radio. Fueron muchos los radioaficionados de esa época que consiguieron entrar en contacto radial con estos seres e incluso hacerles preguntas o visitar sus instalaciones. Según estas conversaciones, el jefe de la secta se llama Ariel y todos los demás tienen nombre de ángeles bíblicos como Gabriel, Miguel, Daniel, Raquel, Natanael, Ezequiel, Joel, todos los nombres terminados en El, que significa Padre de todos los dioses o Dios Supremo. El dios El era pues el dios Yahvé y los Elohim eran sus ángeles. De hecho, ellos decían llamarse los ángeles del Señor y que estaban bajo las órdenes, decían, de una entidad superior al que llamaban Padre. Se ponían en contacto con las personas a las que querían contactar, localizándolas a través de la radio y les invitaban a sintonizarles en la frecuencia 26.665. Las personas que les conocieron les describieron como seres de más de 2 metros de altura, rubios y con los ojos azules. O sea, eran pleiadianos, pero no precisamente de los buenos. Verás, los ángeles del Señor se dedicaron a contactar personas y a llevarlas a sus bases secretas. Pero esas personas, que como no querían ir de forma voluntaria, estos ángeles del Señor les crearon enfermedades e inmediatamente se ponían en contacto con ellas para ofrecerse a curarlas. Ante el veredicto médico de muerte segura, esas personas iban sumisas con tal de recuperar la salud. Porque estos ángeles del Señor leen la mente y aparecen en el momento adecuado como si fueran verdaderos ángeles de la guarda que vienen a salvar a la persona de una muerte inminente. Los que allí fueron jamás habrían aceptado ir de no tener una supuesta enfermedad terminal. Es un gancho. Dan pruebas de que leen los pensamientos y utilizan estrategias para que los que quieren captar no se asusten y accedan. Les hacen sentir, como decía Ariel, los escogidos entre los escogidos, y debían hacer ese sacrificio por la humanidad. Les dijeron: venimos a separar la paja del trigo, y siempre haciendo alusiones bíblicas para absolutamente todo. Para cada problema cotidiano tenían una cita bíblica. Las personas que estuvieron en la isla relatan que poseen sofisticadas instalaciones subterráneas y disponen de tecnología avanzada para curar todo tipo de enfermedades. Les inyectan un líquido mitad orgánico, mitad inorgánico, que alcaliniza las células sobre la marcha. Ante la pregunta de por qué les habían escogido a ellos, la respuesta es que lo habían hecho por cuestiones genéticas, porque ellos tienen un componente genético que a ellos les interesa. Todo a cambio de una muestra genética que, cuando la consiguen, pasan olímpicamente de esas personas que casualmente se habían negado a ir con ellos antes de que surgiera de repente la enfermedad terminal. Y encima les hacen creer que ellos fueron sus sanadores. Curiosamente, se ha dado el caso de una persona que se encontraba ingresada en un hospital chileno con parálisis de su cuerpo
y cuando despertó de un sueño comprobó que se encontraba en una estancia de la isla Friendship. Y no estamos hablando de un viaje astral precisamente, por lo que debemos cuestionar el papel de ciertos médicos en esta trama. Las personas elegidas llegaban a la isla en el yate llamado Mytilus II. Hay un punto tras cruzar el canal de la Moraleda en el cual la embarcación es guiada sola por un sistema magnético que la lleva justo al lugar indicado. Allí, una compuerta entre las rocas da acceso a los subterráneos, todo dotado de toda clase de elementos electrónicos y con una temperatura ambiente agradable. Según llegan, son despojados de sus ropas, joyas, relojes. Se les rocía con un polvo blanco, se les entrega una extraña pulsera a través de la cual pueden orientarse, estar localizados e incluso comunicarse con otras personas, porque esta pulsera dispone de un chip. También les entregan unas ropas blancas muy ajustadas como los trajes de buzo, pero de fibra plastificada. Esta es la indumentaria de todos los que viven allí. Las instalaciones poseen salas en forma de tubos que entran en el mar y a través de cuyas ventanas se puede ver perfectamente el fondo marino. La mayor parte de las instalaciones son subterráneas y existen redes de túneles que conducen a los templos. También hay piscinas climatizadas, zonas de invernaderos, laboratorios de genética. En estos laboratorios hacen de todo. Por ejemplo, escogieron vacas salvajes de la zona por su resistencia al medio ambiente local y las inseminaron con óvulos previamente fecundados. Las vacas fueron liberadas después y todas parieron mellizos. También trabajan en la hibridación con humanos, es decir, existen seres que son mitad humanos y mitad arios, porque esta es la raza que Hitler denominó aria. De hecho, aquí estuvo no solo Hitler, sino todo aquel poderoso que necesitaba curarse de un cáncer o aplicarse procesos de rejuvenecimiento celular para alargar su vida. También son capaces de crear genéticamente cualquier cosa, incluso comida. Saben cómo hacer carne sin venas, ni hueso, ni grasa, a partir de un mínimo elemento celular. Pero para que podamos conocer mejor esta isla de la pluma de ellos mismos, voy a citar el libro titulado La isla del Dr. Moreau, un libro escrito por Wells en el año 1896. Ese año se publicó. Trata sobre un caballero de clase alta que naufragó en el océano y fue rescatado por un barco en donde se encontraba un médico. Llegaron a la isla en la que trabajaba el médico y le presentaron al Dr. Moreau. Vio cómo descargaban del barco muchos animales que llevaban a la isla. Pues bien, paseando por las dependencias se encontró con un grupo de personas que se parecían a los humanos, pero que tenían un inconfundible parecido con los cerdos. También vio otro híbrido entre hombre y animal del que tuvo que escapar. Sobre una mesa descubrió una forma humanoide vendada. Asustado ante la posibilidad de que el Dr. Moreau experimentase también con él, huyó a la jungla en donde se encontró con un mono que le condujo a una colonia de seres medio humanos y medio monos. El líder de ese grupo era llamado el predicador de la ley. Moreau lo encontró y retornaron a la isla. Le explicó que lo que había visto había sido creado genéticamente por él y que llevaba 11 años en la isla tratando de lograr una transformación completa de animales en humanos. Un día, un híbrido creado por el doctor, mitad humano, mitad leopardo, se escapó del laboratorio y acabó con la vida del Dr. Moreau. Y aquí acaba la novela. Es importante destacar que el protagonista, en un momento dado, recuerda que había oído hablar del Dr. Moreau como un gran fisiólogo de Londres. Curiosamente, los contactados de Friendship también han recibido información de quiénes eran antes esos extraterrestres con poderes que los seres humanos no tienen. Cuando se le preguntó a uno de ellos a qué se dedicaba antes de llegar a Friendship, dijo que pertenecía a las Fuerzas Armadas, que era piloto de guerra en la base Fort Lauderdale, en Florida. O sea, era norteamericano. Pero cuando se investigó esa pista, se descubrió que esto había sucedido, pero en el año 1939.
Alguien del grupo de contactados investigó al que se hacía pasar por Miguel con los datos que éste le había proporcionado. Dijo haber sido Andrea Nisbetti, descubriéndose que había sido un científico italiano en el año 1937, experto en energías alternativas y que trabajó para la NASA al menos hasta el año 1972. Después ya no hay datos de él. Podríamos pensar que tenían la fórmula para alargar sus vidas con el objetivo de seguir trabajando en el proyecto, pero en realidad de lo que se trata es de una encarnación en un cuerpo extraterrestre. Eso es al menos lo que yo pienso. Podemos saber más sobre este proyecto leyendo la obra de Aldous Huxley, publicada en el año 1962 y que se titula La Isla. Huxley narra la historia de una persona que vive en una isla cuyos habitantes disfrutan del perfeccionamiento de la ciencia moderna y la tecnología para mejorar la medicina. Un lugar en donde se utilizan drogas para alcanzar la iluminación, drogas que producen estados de trance inducidos para facilitar el aprendizaje de esas personas. Un lugar en donde deben ascender a un templo como preparación espiritual, en donde hay loros entrenados para pronunciar mantras que penetran en las mentes de las personas. Un lugar en donde los niños viven en grupo alejados de los molestos y dañinos padres, en donde la reproducción es asistida y no producto del amor. En esta obra, su autor se muestra muy preocupado por el problema de la sobrepoblación mundial y por los métodos de exterminio humano. De estos planes de exterminio hablaron los ángeles del Señor con los contactados chilenos. Ellos dan mucha importancia a las matemáticas y todo lo interpretan según los números. Usan un sistema que no es decimal como el nuestro, sino que es sexagesimal, es decir, está basado en el número 6. Estas comunicaciones por radio cesaron en el año 1995 y los testigos empezaron a ser amenazados para que no contaran lo que habían visto y lo que habían oído. Entre las conversaciones interesantes que habían tenido y que están grabadas estaban las predicciones que ellos hacían antes de que los hechos ocurrieran. Por ejemplo, apenas 22 horas antes de que sucediera la explosión del cohete Challenger tras su despegue en el año 1986 y que causó la muerte de sus 7 tripulantes, Ariel comunicó lo que iba a suceder. También predijo los terremotos chilenos y otros desastres más, porque, según dijo, todo estaba escrito en la Biblia, pero no con palabras, sino con caracteres hebreos que debían ser leídos por secuencias. Aseguró que en la Biblia se podían ver los planes ocultos del pasado, del presente o del futuro. Pues bien, vamos a analizar las predicciones de Ariel según la Biblia. Ariel dijo que en el año 2010 comenzaría la Tercera Guerra Mundial, lo que traería el caos a todo el planeta. También se estrenarían nuevas armas biológicas y la economía mundial comenzaría su declive. En el año 2011 llegarían los extraterrestres para guiar nuestras vidas. En el año 2012 ocurriría lo que muchos predijeron, dijo Ariel, debido al calentamiento global y el cambio en los polos magnéticos del planeta, lo cual provocaría desastres naturales. Pues bien, estamos terminando el año 2014 y afortunadamente, si lo han intentado, pues no les ha salido como ellos querían. Y es lo que vengo diciendo una y otra vez. Sus planes están fracasando estrepitosamente. Así que podemos sentirnos felices. Por eso, porque mira que son bestias, ¿eh? Pues adiós, isla de los perdedores. Y hasta pronto, amigos. Comparten un mismo espacio. Se trata de una comunidad judía, una auténtica secta dedicada al culto a Yahvé Jehová, basada en las escrituras del judaísmo. Sus instalaciones, ocultas a la vista de los curiosos, se encuentran en una zona en donde hay más de 500 islas e islotes, el 95% de ellos deshabitados, y entre ellas se circula por canales, todo un verdadero laberinto. Han sido muchas las personas que la han buscado sin encontrarla, y muchas también quienes se fueron y no regresaron. Esta secta judía se dio a conocer entre al sur de Chile,
cerca de la isla llamada Kent. Esta misteriosa isla es conocida con el nombre de Friendship, que significa amistad. En ella vive una organización secreta que realiza actividades encubiertas y en donde humanos nacidos en la Tierra y extraterrestres en la década de los 80 entre la población chilena a través de mensajes de radio. Fueron muchos los radioaficionados de esa época que consiguieron entrar en contacto radial con estos seres e incluso hacerles preguntas o visitar sus instalaciones. Según estas conversaciones, ¿qué tal, amigos? Hoy traigo un tema apasionante, como vamos a ver a continuación. Voy a hablar de una misteriosa isla que se encuentra